El hombre mismo desconoce porque está lejos de la palabra de Dios, desconoce por decir que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es mentiroso, es perverso, ¿sí? Eso dice la Biblia. Entonces muchas veces el hombre piensa hacer bien, aunque cuando está mal. Muchas veces podemos aparentar muchas cosas, pero Dios, ¿verdad?, nos ha dado la conciencia, nos ha dado el Espíritu Santo que nos redarguye, nos hace ver cómo estamos. La Biblia dice que que Dios Él tiene misericordia con el que Él quiere tener, ¿sí? O sea, no depende de la persona, depende del que Dios quiera tener. Si Dios quiere tener misericordia de un pecador y no mandarle consecuencias, que se arrepiente y dejar todo ahí, y como quien dice, virar la página, lo hace, y si no, pues no lo hace. Martín Vizcarra fue nuestro presidente de la República durante la época de la pandemia y el manejo administrativo y moral de las autoridades más altas del país en tiempos de pandemia fue el peor del mundo. Aquí murieron 200.000 personas. Tenemos el índice de mortalidad mayor del mundo por millón de habitantes. Es decir, y este señor, ¿qué hacía mientras estaba trabajando terriblemente mal en contra de los peruanos, permitiendo que se murieran? ¿Qué cosa es lo que pasó con este señor? Simplemente lo que ocurrió fue que se estaba vacunando por lo bajo, cuando no habían vacunas todavía en el Perú. Estaba diciéndole no a China para que entraran cientos de miles de camas UCIs al Perú. Y además es acusado, por supuesto, también de una organización criminal de haber recibido coimas durante su época de gobernador en Moquegua, millonarias coimas de su constructora de ingenieros, porque él es un ingeniero. Hecho este pequeño marco para poner en cuestión a nuestro hermano, el reverendo Gallo Fiori. Él es pastor oficial del Movimiento Misionero Mundial en Italia y ha venido a visitarnos. Es ecuatoriano además, tiene 25 años en Italia, tiene 20 años como cristiano y ha venido a visitarnos a raíz de la convención de Cajamarca, que va a ocurrir ya en breve y seguramente, si Dios lo permite, va a quedarse también en la fecha que le tocará a Lima, en la última fecha de la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. Hermano Gallo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Es un gozo y un placer poder estar aquí en Radio Betel. Y de hecho saludar a todos los que nos están siguiendo a través de las redes en este preciso instante. Hermano, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted como pastor de vivir porque esto no es solamente lo que ocurre en el Perú, en Italia también están en situaciones como esas, han tenido situaciones de corrupción moral y de decadencia moral, no solamente en las autoridades, sino Europa ahorita está viviendo una decadencia moral en los estratos más bajos, entre los ciudadanos de a pie. Por un lado, un avance de la ideología de género y de la relativización de la sexualidad. Hoy día cualquiera puede decir lo que quiera respecto de su género, etcétera, y enseñárselo a los niños como si fuera una verdad apreciable. Y por el otro lado, el avance del Islam, que también es un problema grave que está viviendo Europa. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo vive usted desde ahí, desde Italia? Bueno, a pesar de todas las cosas que ocurren alrededor del mundo y en Italia, donde también se ve mucho la degradación moral en los trenes, en los buses, en las metro, donde tranquilamente usted puede encontrar un varón con otro varón besándose al lado de un niño y no pasa nada, ¿sí? Lo vivimos con una esperanza, ¿sí? La esperanza, hablar de esperanza es hablar de respiro. En el momento que usted pierde la esperanza, está muerto, ha dejado de existir. Y nosotros vivimos esto con mucha esperanza en Dios, esperando que Dios intervenga en cada sector de la sociedad y que a través de la palabra de Dios, a través de la influencia que tiene la Biblia, ¿sí?, la gente pueda, los que nos escuchan el mensaje en las calles, en las plazas, ¿sí?, a través de los hermanos y hermanas que trabajan con italianos, puedan sus conciencias ser removidas, puedan ser sacudidas y que puedan haber un cambio, ¿sí? Creemos que se está dando, ¿por qué? Porque ya hay instituciones como el Ministerio de Justicia que nos está abriendo puertas, el Ministerio de Educación
también que nos en Italia, que nos está abriendo puertas. ¿Cómo así? ¿En qué sentido les están abriendo puertas? Están abriendo puertas porque la misma institución, los gobiernos, han visto el avance de la iglesia, del movimiento en Italia, y ellos están interesados en campañas no solamente cristianas, sino culturales, donde la iglesia sea vista de una manera central, como un, podríamos decir, como un ancla, ¿verdad? Un ancla para poder dirigir la nación, como para poderle dar firmeza a todo lo que ocurre, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios, sabiendo ellos que ese es el camino por el cual, la única forma, el camino por la cual puedan ellos mejorar y haber un cambio integral en el Estado. A ver, hemos invitado también al hermano Fiori, al pastor Galo Fiori, porque queremos hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Cómo determinar cuándo es una consecuencia de tu pecado lo que estás sufriendo y cuándo es una prueba del Señor? Es una cosa que queremos que usted nos pueda enseñar. Pero antes de hablarle de las consecuencias del pecado, quiero ponerle, por ejemplo, lo que yo considero es una consecuencia del pecado de nuestro país. El pecado pues, más grave para mí, el del país, es el de la idolatría. Es un país largamente idólatra, no solamente desde que llegó la catolicidad, digamos acá, que fue un fenómeno idólatra, obviamente, sino desde mucho antes. Además del pillaje, además del robo, además de gente que quiere pisarle la cabeza al otro para avanzar, sea cual sea lo que tenga que hacer. Y una de las graves consecuencias para el país es el informe de Contraloría ayer, Pastor. Ayer el informe de Contraloría, un informe de la Contraloría General de la República ha dado cuenta de el enorme daño que la corrupción moral le ha hecho al país. En el 2023, la corrupción ha generado más de pérdidas, un perjuicio para la nación, de más de 24.000 millones de soles. Estamos hablando al cambio de más o menos 6.000 millones de dólares. Aquí en Lima, la clínica más grande, la más pituca, como decimos acá, o sea, la de más dinero, donde va la gente de más recursos, se llama la Clínica Delgado. Está en Miraflores. Es una clínica que debe haber costado, ¿cuánto? 200 millones de dólares, quizás 150 millones de dólares, hacer una super clínica con lo último en tecnología en Sudamérica, con las camas y las habitaciones espectaculares, con estacionamientos, con todas las disciplinas médicas para todo tipo de personas, para niños, para grandes, etc. ¿Cuántas de esas se podrían haber hecho en Ecuador, en Perú, etcétera? Solamente para hablar del país, en la cantidad de lugares que hay en la sierra en donde no hay servicios ni siquiera elementales de postas médicas, ¿cuántas cosas se podrían haber hecho con 6.000 millones de dólares? Esa es una consecuencia, Pastor. ¿Cómo sabemos qué es una consecuencia del pecado? ¿Y cómo sabemos qué es una prueba de Dios? Bueno, interesante es eso, debido a que realmente todo lo que ocurre, ¿verdad? O todo lo que pasa es muchas veces porque el hombre mismo desconoce, amén, lo que hay dentro de él. El hombre mismo desconoce porque está lejos de la palabra de Dios, desconoce por decir que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es mentiroso, es perverso, ¿sí? Eso dice la Biblia. Entonces muchas veces el hombre piensa hacer bien, aunque cuando está mal. Y entonces todo lo que ocurre son las consecuencias de ¿qué? ¿Sí? De un desconocimiento verdadero de que en nosotros habita el mal, ¿sí? Está la naturaleza del pecado. Y por ende, mientras que estemos en esta tierra y esa naturaleza esté ahí, David decía, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Siempre el hombre va a estar llevado al mal. Y todo lo que ocurre, todo lo que hace en ese mal, va a tener una consecuencia negativa, ¿sí? Ahora, usted ve de repente a Job, la Biblia nos habla de Job. La Biblia dice de Job que era un hombre perfecto, recto, justo, ¿sí? Apartado del mal. Hablamos de que justicia, hablamos de verdad. Pero sin embargo le tocó sufrir situaciones desastrosas en su vida, ¿sí? Eso era una prueba, ¿sí? Eso era una prueba, tanto así que usted va a conocer en la persona que es probada que jamás va a renegar a Dios, pero en cambio el pecador va a renegar a Dios y le va a echar la culpa siempre a Dios de todo lo que le sucede.
Ahora, sin embargo, trae consecuencias el pecado. El Claro pecado que sí. trae consecuencias. A veces uno se arrepiente, realmente uno quiere volver a los caminos del Señor y realmente quiere arrepentirse. Hay un ánimo sincero de arrepentimiento con lágrimas, etcétera. Pero hay una cosa que tiene que ocurrir, ¿no? Que es las consecuencias de la... Todos hemos sufrido eso de alguna u otra manera, algunos en más medida que otros, pese a que son cristianos, pese a que se han arrepentido, pese a que han vuelto al camino, están caminando con el Señor, siempre hay consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo lidiar con ese asunto? ¿Cómo saber? O sea, hay que tener claro, pastor, y eso es lo que quisiera que nos diga, ¿qué certeza debe tener aquella persona que, pese a que se arrepienta, debe saber que hay consecuencias de la maldad hecha? Claro que sí. ¿Cómo lo vive eso? Confiando en Dios. Arrepentirse significa cambiar de dirección. ¿Sí? Y esa es la certeza que debe tener, que ha cambiado la dirección y que por ende tiene que pagar lo que hizo antes de venir a Cristo, lo que hizo estando en su pecado. Esa consecuencia tiene que vivirla de cierto, vivirla como dice la Biblia, es bueno que el hombre calle, ¿verdad? Que guarde silencio y que quede solo. ¿Sí? Hay un momento en el cual esa persona tiene que quedar solo, entender que lo que ha cometido ahora lo está pagando y refugiarse en Dios nada más. No le queda otra cosa. Nosotros en Italia hemos tenido casos de personas que antes de que vengan a Cristo, ¿sí? Han cometido delitos, han cometido cosas terribles y cuando llega la justicia terrenal, pues han tenido que aceptarlo y han tenido que incluso hasta llegar a la prisión y aceptar que es la paga, la consecuencia de su pecado. Y no significa que porque te arrepentiste hiciste paces con el Poder Judicial, digamos. Para nada. No, o que las deudas que tenías antes se cancelan. No es así. No, de ninguna manera. ¿Sí? Está bien el arrepentimiento porque arrepentimiento significa cambiar de dirección. Y el Señor te ha cambiado el corazón, eres una nueva persona y Exacto. Vas a ser salvo el día del Señor, ¿verdad? Exactamente. Vas a ser recibido por Él, pero eso no significa lo demás. No significa que no va a pagar lo que ha cometido, lo que ha hecho en esta tierra, ¿sí? Por eso es que es importante que se entienda, ¿no? De que hay mucha gente, uno escucha gente que, pero yo ya me arrepentí, volví al Señor. Sí, te arrepentiste, está muy bien, pero hay cosas que tienes que pagar, la consecuencia del pecado. Tienes que pagar, tienes que sufrirla, va a ser atormentado quizá por eso, pero es importante que entienda. ¿Sí? Hermano, ¿cómo distingue usted entre lo que es una prueba enviada por Dios y algo que es la consecuencia natural, ¿no?, del pecado? Porque la prueba, dice la Biblia, habla Pablo y dice que produce gozo. Y hablar de gozo no es hablar de reírse, como quizá como un chiste o de estar alegre, sino de estar firme en medio de la situación difícil que está viviendo. ¿Sí? Ahí es la distinción entre una prueba y un pecado. ¿Sí? El pecador se lamenta, busca echarle la culpa, busca venganza, vive amargado su momento de su consecuencia, vive amargado porque no se ha arrepentido, pero cuando es una prueba, usted encuentra que esa prueba le produce gozo. O sea, el gozo la Biblia habla y dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o sea, se mantiene firme. Claro. Sí, firme, constante, creyendo que Dios de una u otra forma lo va a sacar de esa situación. Eso lo pasó Pablo. Pablo en su momento estaba pasando su prueba. La Biblia dice que le había enviado a Satanás un aguijón, ¿verdad? Algunos creen que era un problema en la vista, otros creen que era la soledad misma, etcétera. Pero la cosa es que la estaba pasando mal. Lo cierto es que le estaba pasando mal y él rogó a Dios, ¿verdad?, que le quitara ese aguijón por 3 veces. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea, gracia es la salvación. Bástate que te he perdonado, bástate que te baste solo eso. Y sigue adelante, sigue alabando a Dios. ¿Sí? Claro, y además, hermano, por supuesto, la prueba del Señor trae un mayor peso de gloria, como dice la palabra también, ¿verdad? O sea, y esa es la pregunta que le quiero hacer en ese sentido. ¿Qué papel juega la fe acá? En medio de lo que es una prueba y en medio de lo que es una consecuencia. Bueno, cuando hablamos de fe, hablamos de creer.
Y uno tiene que estar convencido, claro, de que es una prueba, ¿sí? A través de la fe que uno tiene en Dios, porque uno se examina también. Uno sabe cómo vive, en su interior uno sabe, ¿sí? Muchas veces podemos aparentar muchas cosas, pero Dios, ¿verdad?, nos ha dado la conciencia, nos ha dado el Espíritu Santo que nos redarguye, nos hace ver cómo estamos. Entonces, a pesar de todo lo que estamos viviendo en ese momento, la prueba, si estoy siendo probado, pues la vivo con fe, creyendo que Dios me va a ayudar, que Dios me va a sacar de esa situación. Y a veces esa prueba sirve para refinar nuestra fe, ¿verdad? Para hacerla más fina, ¿verdad? Como el oro. Exactamente, exactamente. Usted ve que en la prueba de Job, ¿no? Me encanta Job porque usted ve que la prueba de Job dice, yo sé que mi Redentor vive, aún del polvo me ha de levantar. Y mis ojos un día lo verán. Exactamente, usted ve aún en Daniel, ¿verdad? Que dice, aunque me salve o no Dios, le parafraseo, aunque me salve o no Dios, yo no me voy a arrodillar, ¿sí?, a tus dioses. O sea, estaba firme él. Esa es una prueba. Él estaba dispuesto a ir al horno del fuego, morir si es posible, quiera Dios salvarlo o no. ¿Por qué? Porque no es la muerte que hace al mártir, sino la causa por la que muere. La fe. La fe. Exactamente, la fe. Ahora, las consecuencias del pecado podrían, digamos, aminorar por el tipo de arrepentimiento, por la confesión ante el Señor del pecado, o si el Señor quiere lo puede mantener tal cual. Bueno, todo está en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios que Dios ejerza sobre la persona. La Biblia dice que Él tiene misericordia con el que Él quiere tener, ¿sí? O sea, no depende de la persona, depende del que Dios quiera tener. Si Dios quiere tener misericordia de un pecador y no mandarle consecuencias, que se arrepiente y dejar todo ahí y como quien dice virar la página, lo hace, y si no, pues no lo hace. Recordemos, como dice la Biblia, ¿verdad?, que el pueblo de Israel era el pueblo más pecador de todos, era el peor de todos, dice la Escritura, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de este pueblo, ¿sí? Y entonces este pueblo fue salvo por el amor de Dios sobre ellos, ¿sí?, y por la misericordia de Dios más que por todo lo que ellos habían hecho. O sea, no está dicho que Dios va a minorar, ¿verdad?, la prueba, o mejor dicho, la consecuencia de ese pecado. No está dicho. Todo está en la misericordia de Dios, todo está en la forma en que la persona se humille y busque de corazón a Dios, porque Dios es el que conoce el corazón. Hermano, tenemos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp. Por cierto, si quieres enviarle tus preguntas al pastor Gali, o si quieres, no solamente preguntas, sino quiere al reverendo Galo Flori, si quieres no solamente preguntarle, sino simplemente saludar o mandarle, qué sé yo, saludos a alguien, bueno, mándanos un WhatsApp 947-24-6545, repito, 947-24-6545, y si quieres que tu llamada entre en vivo y quieres hacer una llamada y quieres hablar con el reverendo Galo Flori aquí en Betel Radio, bueno, entra al 01-613-1701, repito, 01-613-1701 o al 01-613-1709. Nos llega una pregunta, hermano, permítame hacérsela. Dice, buenos días, Dios les bendiga a todos, en especial para los pastores invitados. Sabemos que los verdaderos hijos de Dios se van al reino divino, incluso con sus familiares se volverán a ver. Familiares, bueno, cristianos, ¿no?, que hayan creído en el Señor. Pregunta, si una familia muere en pecado, ¿también se volverá a encontrar en el mismo infierno? Atentamente, Walter Polo desde La Victoria. Bueno, usted encuentra en la Escritura, ¿verdad? Encontramos al rico y Lázaro, ¿sí? Encontramos al rico y Lázaro que cuando muere Lázaro se encuentra que en el mismo momento había muerto el rico, ¿sí? Y el rico estaba padeciendo tanto por las consecuencias, por la vida que había llevado, y en su momento le dice a Abraham, le dice, padre Abraham, por favor manda a Lázaro
que venga y que moje con la punta de su dedo y me traiga aunque sea una gota de agua. Este hombre pedía una gota de agua, no pedía nada más, porque está viendo un lugar de tormento. Entonces él se coge y se preocupa y dice, ¿no? Abraham le dice, bueno, hay un gran cisma que nos divide y los que están de este lado no pueden ir a pasar a los que están del otro lado. Y entonces es imposible que pase. Entonces dice, bueno, entonces manda a alguien a que les hable. En pocas palabras le dice, manda a alguien a que les predique para que, porque tengo 5 hermanos y ellos no vengan a este lugar de tormento. En pocas palabras le estaba diciendo, manda a un predicador, manda a un evangelista, manda a un pastor, manda a un profeta, manda a alguien que no los haga que... Mándalo a Moisés, dice, ¿no? Exacto, manda que los pueda dirigir y que no lleguen a este lugar. O sea, viendo eso, claro que sí, que se van a ver, pero se van a ver en un lugar de mucho tormento, de mucho dolor, porque al final este cuerpo solamente es una caja, ¿sí? El día que uno muere se acaba la belleza, se acaba todo, se acaba el orgullo, la vanidad, la soberbia, le pueden regalar 1.000.000 de soles, 1.000.000 de euros y no pasa nada, ya no hay ningún interés porque el alma ha salido y lo que queda es solamente el juicio divino. Nada más. A ver, hermano, nos están reventando las redes, le cuento. Hay muchos saludos, voy a leer algunos para usted. Buen día, Dios le bendiga, dice Ana María Cherre Prado. Vallecillo, dice Danelia. Dios me lo bendiga, amado Pastor Galo. Bendiciones, que sea de mucha bendición para el país de Perú. Saludos desde Italia, Milano. Seguramente la conoce usted. Sí, claro que sí, es la presidente Damas. Oh, ok, bueno, un saludo para Danelia, un saludo para ella. Wilson Rodríguez Guerra dice, buen día, bendiciones. Jennifer Espinosa, Dios lo bendiga, Pastor. Un saludo a la distancia. Forza en el Signore. Forza. Fuerza en el Señor, me imagino. Sí. A ver, luego hay más saludos. Renzo Alfaro dice saludos, Galo desde Milano, etcétera. Los hermanos de Italia están conectados escuchándole. Y hay algunas personas que creen, hay algunos eruditos que han creído en la historia que este detalle, esa historia que menciona usted, no es una parábola, sino que podría ser una historia de la vida real, puesto que el Señor menciona un nombre propio, ¿no? Identifica a esa persona como alguien llamado Lázaro, ¿no? No dice un hombre o alguien, ¿no? Sino que, bueno, solamente quería decirlo porque cabe la posibilidad que no solamente sea una historia ficticia, sino que el Señor se haya referido a algo que sí ocurrió en la realidad. Alguien que desde el infierno clamó por su familia y la respuesta divina fue a Moisés y a la Biblia tienen. Sí, que hagan lo que dice la Biblia. No es necesario llamar a nadie ni levantar un muerto, ¿verdad? Exactamente, porque hoy la gente le cierra las puertas al evangelio. La gente no le quiere escuchar. Si usted le da un opúsculo, un tratado, se lo botan, se lo rechazan, ¿sí? Pero eso manda la Biblia. Dios es el creador de todo y la palabra de Dios es espíritu y es verdad, ¿sí? Y si lo dice la Biblia, pues es así, ¿sí? Es lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Yo lo creo, amén, por la fe lo creo, porque soy creyente y sé que tanto puedo disfrutar de mi familia, ¿verdad? Tanto en la gloria como si de repente la persona ha pecado y vive inmerso en el pecado, pues en el lugar de tormento. Así es. El Seol. Así es. Hermano, le voy la producción me pide, no sé, plantearle al pastor, léele un par de versículos sobre el tema y que nos ilustre. El primero, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No está acá la cita bíblica, pero bueno, continúe usted, por favor. Sí, claro que sí. Hay que recordar algo, ¿verdad? Que es lo que muchas cosas apartan a muchos cristianos, porque la iglesia es perseguida. Pablo le habla, ¿verdad?, a la iglesia de mantenerse firme, de no ser cobarde, ¿sí? ¿Y qué es lo que muchas veces aparta en el momento de prueba? Es justo aquello, el padecimiento, ¿sí?
a la gente no le gusta sufrir, aunque la Biblia dice que hemos nacido hemos venido a esta tierra a sufrir. Sí, así como las chispas se levantan en el fuego, así ha venido el hombre a sufrir. Pero ¿qué resulta? Que muchas veces las personas cuando comienzan a tener situaciones difíciles, pruebas, enfermedades, aflicciones, deudas, ¿sí? Situaciones muy difíciles. Enfermedades familiares, cánceres, ¿no? ¿Qué hacen? Declinan su fe, comienzan a menguar, comienzan a debilitarse, ¿sí? Y en esa debilidad, ¿sí? Muchos de ellos deciden abrirse, salir y no quieren sufrir, no quieren padecer por causa del Señor. El mismo Señor sufrió, nosotros estamos llamados a sufrir como el Señor, ¿sí? Eso es algo a lo que el cristiano a veces le corre. Exactamente, ¿por qué? Porque ¿a qué te lleva el sufrimiento? La Biblia dice que el mismo, en Hebreos, la Biblia habla en el capítulo 4, que el mismo Señor, ¿verdad? Sí, que era, no obstante siendo hijo, padeció, sufrió y que aprendió la obediencia. No es que el Señor Jesús era desobediente. Hay un puritano antiguo, a mí me gustan mucho los puritanos, me parecieron hombres siempre muy sabios y muy temerosos, ¿verdad? Conocedores a profundidad de la Escritura. Uno de ellos decía, hay solamente dos cosas que el Señor nos ha prometido en esta vida: la vida eterna y una cruz para morir. Exactamente, sí. Todo lo demás es gracia, te lo da el Señor si quiere, pero lo que está prometido es eso. Exacto. Y la cruz nos habla de sufrimiento, de dolor. Usted ve a Pablo en su momento, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que lo que le venga en la vida, lo que le suceda, él está dispuesto a resistir, a sufrir, a padecer por amor al Señor. Y es ahí donde el pueblo de Dios tiene que entender que está llamado a sufrir. Mucha gente viene a la iglesia por los falsos predicadores, ¿verdad? Por esos predicadores que están tras las riquezas, ¿sí? Que prometen, por decir, pare de sufrir, que eso es una burla, ¿sí? Porque la Biblia no habla de que va usted a parar de sufrir, antes más bien va a ser perseguido, van a haber persecuciones, van a haber situaciones difíciles que el cristiano va a afrontar, ¿sí? Yo, por decirle, cuento una anécdota, ¿no? Cuando yo trabajaba en lo secular, yo trabajaba de buzo profesional. ¿Buzo? Sí, yo era buzo profesional en Italia. ¿Pesca submarina? No, buzo industrial. Trabajaba para las plataformas de petróleo, ponía los tubos, cables eléctricos. Es una chamba bien difícil, ¿ah? Sí, y ganaba muy bien. Y, bien peligroso también. Sí, y con los compañeros que trabajábamos siempre nos llevábamos muy bien. ¿Sí? Había una camaradería muy íntima, muy de mucha amistad, de mucho cuidado. Pero cuando llegué a la iglesia, en cambio, sí, en la iglesia comencé a ver casi todo lo contrario, ¿sí? Comencé a ver personas que perseguían al pastor, que atacaban, que lo llevaban a las lágrimas, ¿sí? Entonces yo decía, no puede ser que yo esté ahora aquí en la iglesia y que yo sienta unas punzadas en el corazón, ¿sí? Y entonces, más de una vez, me vino ese pensamiento, ¿no? De querer quizás regresarme. Pero había un versículo en la Biblia que decía, el que pone las manos en el arado y vuelve para atrás no es digno de ser mi discípulo, y eso es lo que me mantuvo. No se mira para atrás. No se mira para atrás. O sea, una vez que ya usted toma una dirección, hay que seguir adelante, ¿sí? No hay que estar mirando lo que pasa en el mundo. Asaf decía, tan tonto era yo que no entendía. Hasta cuando entró al santuario entendió el fin de ¿quién? De los hipócritas, el fin de los soberbios. Sí, porque Asaf era un hombre que era un adorador, era el jefe de la alabanza. Claro que sí. Y en su momento él comenzó a ver la prosperidad de los impíos, y es lo que muchas veces en la iglesia sucede. La gente ve la prosperidad del impío, ve cómo prosperan y que ellos están en la iglesia y que quieren tener lo mismo y no permanecen firmes por eso, porque quitan la mirada del blanco que es Cristo. Amén. Amén. Hermano, bueno, ha sido con nosotros el reverendo de nuestro pastor Galo Flori de Italia. Él ha venido desde Italia, él es oficial del Movimiento Misionero Mundial allá, a razón de la convención de Cajamarca,
la invitación, por favor, invite usted a los hermanos que están en Cajamarca a la convención, y también van a haber 3 ediciones más, 3 fechas más, la última aquí en Lima. Sí, quiero aprovechar esta oportunidad también para que todos los hermanos de Cajamarca, de Huánuco, de Ica y de Lima puedan participar de esta convención. Esta será una fiesta muy maravillosa, llena del poder de Dios. Ya llegar aquí se siente ese ambiente, el trabajo de los hermanos, y hay algo que no puedes hacer, y es que tú no puedes faltar. Así que te invitamos, hermanos. Y no solamente para hermanos cristianos del Movimiento Misionero Mundial, la invitación es abierta para todos los cristianos del país. Sí, es abierta a todos los cristianos y no cristianos. ¿Sí? La invitación es abierta para todo el mundo. Ojalá que hayan varios de esos, que no lo son, que vayan. Y para los políticos especialmente, que necesitan mucho del Señor. Sí lo necesitan, porque no es de admirarse, pero en Ecuador y Perú son países hermanos, ahora han firmado hace muchos años la paz, y lo mismo que ocurre aquí ocurre allá. ¿Sí? Pero confiamos que Dios, a través de la palabra, amén, porque en una nación donde Dios reina y una nación donde se le da gloria al Señor, amén, no está abandonada. Amén. No será jamás abandonada. Así que no falte a las convenciones que vamos a tener aquí. Así Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Ha sido usted muy amable. Ha sido nuestro hermano, el reverendo Galo Flori de Italia, aquí. Y hay que avisarles a nuestros hermanos en Cajamarca que esto es desde el 29 de febrero, ahorita ya hasta el 3 de marzo en el Coliseo Cápac Ñan de Cajamarca. No se olviden. Y a partir de ahí, Ica, Huánuco y Lima, por supuesto, cerramos.